granulomas y luego se forman como un absceso. Y a nivel de la tomografía cerebral, nosotros encontramos imágenes de abscesos o granulomas que son en anillos pequeños. Entonces generalmente son pequeños, menor de 3 centímetros, son múltiples y están localizados en los ganglios basales. Ganglios basales, en toda esta parte, ¿no? A diferencia del linfoma, por ejemplo, linfoma cerebral, que también es otra causa de focalización, es otra. El linfoma cerebral, que el linfoma son así, ¿no? Generalmente son únicos, son grandes y están ubicados en la región cortical. También pueden pintarse con el contraste. Entonces, cuando estamos frente a focalización, incluso a veces no tenemos tomografía, empezamos tratamiento empírico para tox. ¿Cuál es el tratamiento para toxoplasmosis? Las guías nos dicen sulfadiazina con pirimetamina, ¿no? Eso damos por 6 semanas. Pero esto no hay en Perú. Entonces quedamos trimetropin, sulfametoxazol, igual que en hemocystis, 2 tabletas cada 8 por 6 semanas. Y potenciamos al trimetropin con clindamicina, ¿no? Eso lo encuentran en algunas guías, o en otras guías no. Potenciamos con clindamicina. También endovenoso vía oral cada 6 horas por 6 semanas. Terminan las 6 semanas y tenemos que dar dosis profilácticas. ¿Cuál es la dosis profiláctica? Igual que en hemocystis. Una tableta de trimetropin sulfa una vez al día hasta que el CD4 sea mayor de 200. En cambio, el criptococo es mayor de 100, ¿no? ¿Recuerdan? Mayor de 100. Ya. La otra infección, no te olvides dónde estás. En VIH son diarreas crónicas, lo más frecuente, más de un mes. Cuando estamos frente a diarreas crónicas, la primera causa, ¿cuáles son? Coxidios. ¿Cuáles son? Cristosporas, ciclosporas, criptosporidium, microsporidium. Estas dos últimas, algunos los retiran como si no fueran coxidios, pero lo vamos a incluir. La otra son la giardiasis, ¿no? ¿En qué diferencian los coxidios de la giardiasis? Los coxidios son diarreas acuosas. En cambio, la giardiasis son diarreas lientéricas, esteatoreicas, o sea, resto de alimentos, resto de grasas fétidas, abundantes. Las diarreas por coccidio no son tan abundantes, son más pequeñas, más acuosas, no son tan voluminosas, no son fétidas, raramente son lientéricas. Y la otra causa son tuberculosis intestinal. Para tuberculosis intestinal tenemos que pedir, aparte del BK en heces, que debemos pedir a todos los pacientes, debemos pedir ecografía abdominal. Y en la ecografía buscamos criterios. ¿Cuál es? Líquido acítico, adenopatías retroperitoneales y edema de pared intestinal. ¿Ya? Esos son los criterios. También estos mismos criterios se ven en tomografía y se afecta principalmente a la región iliar. Entonces, si hacen colonoscopía, tienen que llegar a la región iliar para toma de biopsia. Si hacen biopsia en colon, es difícil que encuentren a la TB, tienen que ser en ilio. Y la otra es linfoma. Lo malo que para linfomas necesitamos biopsia, ¿no? Biopsia, sí. Entonces, para diagnosticar coccidio necesitamos tinciones especiales. Y ya no es la muestra de heces con rubor, suelo fisiológico que se hace para los demás. Acá ya es una tinción especial, la de Sin-Nielsen, que es para tuberculosis, pero es una Sin-Nielsen modificada en la última fase. Pues ponen ahí realizar tinción Sin-Nielsen modificado para búsqueda de estos coccidios. Esto se conoce también como prueba Kin-Yu, ¿no? También hay otra prueba que es la tricrómica, que también se usa para criptosporidium, por ejemplo. Pero cada uno de estos tiene un tratamiento distinto. Por ejemplo, coccidios damos trimetropin 2 cada 12. Aunque las guías dicen 1 cada 6, nosotros damos 2 cada 12 porque hay algunos artículos que han demostrado que llega mejor en lugares extraintestinales, porque estos pacientes siempre están con diarrea. Luego, para microsporidium damos albendazol, 200 miligramos cada 12, dosis altas, por 7 a 10 días. Para criptosporidium damos nitazoxanida, una tableta cada 8 horas, ¿no? Y lo otro es el sarcoma de Kaposi, ¿no? Que son lesiones cutáneas, ya. Sarcoma de Kaposi. Son lesiones violáceas elevadas por la mutación del herpes 8. ¿Hasta acá alguna pregunta? ¿Preguntas? No, nos dieron premio por esto. Pero en general,
en tuberculosis los casos de MDR empezaron a subir más y XDR también, o sea, fue una falsa alegría para nosotros. Entonces, una vez que ingresa este bacilo, tiene dos opciones: que desarrolle tuberculosis pulmonar primaria, quiere decir que ingresa a la TB y empieza a producir, a replicarse en ese momento y todo el cuadro clínico, ¿no? Eso se da en pacientes que no tienen muchas defensas. Y en este tipo de pacientes, uno, como desarrollan así no toda la proliferación, se confunde con las neumonías. Tú ves una consolidación con broncograma aéreo, que dice neumonía, ¿no? Le das cefalosporina de tercera con acitrodoxi, como dicen las guías. No responde el tratamiento, te preocupa, ¿no? No responde. Le das ya ceftazidima, piperacillina tazobactam, vero, agregatámico, no responde. Tú dices, pero será fúngico, ¿de dónde viene la CDA? Entonces apotelicina, le das AMO. Y de ahí pides un beca y sale 3 cruces. ¿Pero por qué 3 cruces si es una neumonía? Estos son neumonías, estos son tuberculosis primaria, que se conocen como neumonías tuberculosas. Ya son las tuberculosis primarias. La otra forma de tuberculosis primaria son la tuberculosis pleural también. Hay una diseminación en las paredes cerca a la pleura visceral, produce inflamación de estas, luego invasión y aparece la tuberculosis pleural, que también es una forma de tuberculosis primaria. Pero lo más frecuente son las reactivaciones, es decir, que el bacilo ingresa, viene el monocito que se transforma en macrófago, este macrófago lo fagocita y se degenera este macrófago. Este macrófago degenerado por el CD8 se conoce como histiocito, ¿se acuerdan? Histiocito. Y el conjunto de histiocitos es granuloma. Este granuloma puede clasificarse y quedar, si es pequeño, como un complejo de Rathke, y si es más grande y periférico, como un complejo de Gong. Con las lesiones clasificadas pequeñas que se ven en la radiografía. Y ahí queda, ¿no? Y ahí queda la tuberculosis. Eso pasa generalmente con la mayoría de los pacientes. Pero, por algún motivo, el paciente se inmunosuprime, estudia mucho, hace mucho ejercicio, no se alimenta bien, aparece una neoplasia, aparece VIH y se reactiva esta tuberculosis. Despierta y entonces aparece esta forma más frecuente de tuberculosis, la reactivación. Esta reactivación, esta tuberculosis, este bacilo que empieza a replicarse, nuevamente es fagocitado por otro macrófago y esto lo disemina. Puede quedar alojado en pulmones, principalmente en lesiones, producir lesiones apicales. Cuando vemos lesión apical es por reactivación. O puede producir tuberculosis miliar, cerebral, cutáneo, renal, pericárdico o cualquier lugar. Y esas son reactivaciones, ¿no? Entonces, la tuberculosis es una de las enfermedades más antiguas, casi apareció junto con el hombre. Y ha pasado tantos años que apenas conocemos algunas cosas de la fisiopatología, o apenas conocemos algunas cosas sobre su diagnóstico, y en el tratamiento peor, todavía nos falta mucho. Es porque es una enfermedad que generalmente está limitado a algún tipo de poblaciones. Población latinoamericana somos frecuentes de tener tuberculosis. Pero ¿por qué otras poblaciones no tienen tanto tuberculosis como nosotros? Si también hay pacientes con neoplasia, con VIH. ¿Por qué hay 3 tipos de tuberculosis, 3 cepas? La cepa asiática, la cepa europea y la cepa Beijing. Esta cepa Beijing, que aparentemente debe ser asiática, pero la cepa Beijing es la de Latinoamérica. Y es la cepa más agresiva, la cepa que puede mutar entre replicación y replicación, producir mutaciones espontáneas. Es la cepa que se hace resistente al CD8, por lo tanto puede diseminarse y producir tuberculosis extrapulmonar severa. ¿Cómo llegaron a esta conclusión? Porque un grupo de monitos tití, o titimonos, le inocularon estas 3 cepas y no le administraron ningún tipo de tratamiento y les dejaron así para ver cuánto tiempo mueren. Y todos los monitos, cerca de los 28 días, con la cepa Beijing se murieron, ¿no?, en una etapa más temprana y con la forma de tuberculosis más severa. La cepa asiática vivió hasta los 42 días, pero más desarrollaron tuberculosis pulmonar y fallecieron de insuficiencia respiratoria. Y la cepa europea, que pasaron los 2 meses, que desarrollaron tuberculosis pulmonar también, ¿no? La cepa Beijing es la que tenemos y es la más agresiva. Entonces, cuando apareció la tuberculosis, en el 24 de marzo del año 1885, cuando
Koch fue el que dio sus postulados en Francia y mencionando que encontró que la gente de tuberculosis era el bacilo. Nadie le creyó, pues, ¿no? Nadie le creyó en ese momento. Pero después, ya cuando se demostró, ¿y cómo se demostró? Dice en uno de los postulados de Koch, que cuando tú administras este microorganismo en otro paciente, en otra persona, esta persona va a desarrollar la enfermedad, ¿no? Y es así como demostró, tuvo que inocular a otra persona sana. Pero eso no lo describe, ¿no? Pues, lo bueno de Koch es que él publicó este artículo. Entonces, ¿se acuerdan que habíamos hablado de macrófago, que fagocitó al bacilo? Cuando fagocita este macrófago, libera varias enzimas. Una de las más importantes son las metaloproteinasas, las prometaloproteinasas, ¿no? 3, 7. Estas maduran y lo que hacen es destruir la elastina y algunas porciones de colágeno. ¿De qué se encarga este colágeno? De hacer una estructura, formar una estructura compacta entre célula y célula. Entonces, como no hay este colágeno, empiezan a producirse las famosas cavitaciones. Pero este macrófago también libera otras sustancias. Está interleuquina 1, factores de necrosis tumoral. El factor de necrosis tumoral es el responsable de que el paciente tenga fiebre, sudoración nocturna, baja de peso. ¿Por qué? Y también hiporexia. ¿Y por qué? Porque este factor de necrosis tumoral lo que hace es disminuir la concentración o la producción de leptina. Y la leptina es una hormona del apetito. Aparte de que te aumente el catabolismo celular, baja el apetito. Entonces, por dos sitios hay por tres sería, ¿no? Uno por baja de apetito, otro por gran catabolismo celular y otro por la destrucción, ¿no? Y la baja de peso que se ve en los pacientes. Es por eso que cuando un paciente inicia tratamiento TB, uno de los factores para ver que el paciente está respondiendo es el incremento de peso. ¿Cuánto debe incrementar? Al mes 1.6 kilogramos. Si no incrementa, al contrario está bajando, algo está sucediendo. Pero este factor de necrosis tumoral interleuquina también viaja a estas células epiteliales del pulmón o células estromales y hace que estas también produzcan prometaloproteinasas, principalmente tipo 9. Estas también destruyen el colágeno en la gelatina y aumentan más la cavitación. Lamentablemente nuestra cepa, la cepa Beijing, hace o estimula mayor producción de metaloproteinasas. Es por eso que nosotros tenemos tuberculosis cavitarias, fibrocavitarias extensas, ¿no? A diferencia de otros países donde es más suave. Pero no es lo único, no es lo único. Lo otro es el SOX. El SOX son citoquinas que estimulan, tienen dos acciones. Uno, estimular al CD8 a que se transforme en natural killer y destruir al macrófago que ha fagocitado al bacilo. Y dos, es destruir o inhibir a estas citoquinas malas, a esta interleuquina 1, a esta interleuquina 17, al factor de necrosis tumoral y al interferón. Entonces, mientras más SOX tengamos, es probable que la tuberculosis se quede ahí localizado y no se disemine. ¿De qué depende de este SOX? También depende de la cepa. La cepa Beijing es la que menos produce SOX. Entonces hacemos la tuberculosis más severa. Entonces hay algunos estudios que probablemente van a salir más adelante, donde se está administrando SOX a los pacientes con tuberculosis para que la tuberculosis no se disemine, se pueda controlar en mejor tiempo. Eso es lo malo, ¿no? Eso es lo malo. La forma más frecuente de tuberculosis sigue siendo la tuberculosis ganglionar, ¿no? La más frecuente, seguido de la tuberculosis pleural. Lo malo, que la tuberculosis extrapulmonar es más frecuente en inmunosuprimidos. En cambio, inmunocompetentes es más frecuente la pulmonar, ¿no? 80% es pulmonar, 20% es las extrapulmonares. En cambio, inmunosuprimidos es al revés, ¿no? El 50% es pulmonar y el otro 50% es extrapulmonar. Pleural y ganglionar son los más frecuentes dentro de todas. Entonces, diagnóstico y tratamiento. Para el diagnóstico, el gold estándar sigue siendo la prueba, la prueba convencional, el lobo stengiense. Este lobo stengiense, que crece en medio sólido, tiene gran cantidad de proteínas
y tiene gran cantidad de clara de huevo también. Lo malo que esto, todavía 42 días en promedio, pero puede crecer todavía hasta los días 60. Todos los otros métodos que existen se comparan con el lobo stengense, porque este es el gol estándar. Entonces, para las pruebas diagnósticas lo dividimos en pruebas rápidas y la de crecimiento lento como el lobo stengense, ¿no? Lobo stengense. Las pruebas rápidas lo dividimos en pruebas moleculares. En las pruebas moleculares lo que hacen es detectar esa porción de ADN, el cual nos indica que hay resistencia a rifampicina, isoniazida, sambutor, piracidamida. Uno de los más usados es el PCR y el modificado es en tiempo real. A pesar de que se hace en tiempo real y es más costoso incluso, su sensibilidad solo alcanza 65%, es bajito. A pesar de que salga un PCR negativo, por ejemplo el líquido cefalorraquídeo, hay 35% de probabilidad de que sí sea tuberculosis, siendo negativo, ¿no? La otra es el GeneXpert, ¿no? O GeneXpert. Lo bueno de GeneXpert que solo en 2 horas te dice si hay tuberculosis o no. Y no solamente eso, sino también te dice que es resistente a rifampicina. El tamaño es común en una computadora, el izquierdo donde lo lees como una máquina impresora, y la muestra de esputo se inyecta en cassettes, tipo las tintas de impresión, y en 2 horas te dice si hay resistencia o no. El otro es el Genotype. El Genotype ya no es 2 horas como esto es ya 48 horas. Pero aparte de que te dice que es resistente a la rifampicina, también te dice que es resistente a isoniazida. A diferencia del GeneXpert, que solo te dice la rifampicina. Esas son las moleculares. Otra de crecimiento lento, pero no molecular, es el famoso MODS. Es el método de observación directa, ¿no? ¿En qué consiste el MODS? Hay unos frasquitos, y el otro es el Bactec también. Bactec. Estos Bactec, ¿en qué consisten? Son botellas con medio líquido que tienen resina en su superficie. Entonces, cuando ingresa el bacilo empieza a crecer y este bacilo lo que hace es producir CO2. Este CO2 interacciona con la resina y automáticamente produce un cambio de coloración, una coloración violeta. Entonces, pero este Bactec no está a temperatura ambiente. Tú tomaste la muestra y colocaste los medios automatizados, un cuadradito, medios automatizados. Y acá colocaste el frasquito, cerraste la puerta. Cuando empieza a cambiar de coloración el CO2, la máquina lo detecta y se prende la alarma. Tú abres y ves dónde está el frasquito y acá está prendiendo la luz. Retiras esto, retiras la botellita, de esta botellita, extraes el líquido, lo colocas en unos pocillos, lo colocas nuevamente en el sistema y en 2 horas te dice si es resistente, si hay vacío. Bueno, vacío sí hay, ¿no? Porque dice que esté a prender la luz. Te dice si es resistente o no. Y eso sale en 48 horas. Ese es el Bactec. Lo malo del Bactec es el precio. El precio es la mitad del PCR. El PCR está en promedio de 800 a 1200, está de 400 a 800 más o menos. ¿Vale? Es el costo. Entonces, a partir de esto salió el MODS. ¿Cómo es el MODS? El MODS, cuando un hospital compró este equipo de Bactec, no lo utilizó, lo estuvo guardado en su laboratorio mucho tiempo. Porque para el Bactec necesitas todo un sistema especial. No es como el GeneXpert, que lo puedes colocar incluso en la puerta de emergencia. Extraes el líquido. Entonces, ¿cómo salió el MODS? Entonces, estos frasquitos ya estaban por vencerse y la doctora Caviedes de Cayetano, que ya falleció, le dijo para que le donaran, para que haga estudios con estos líquidos. Entonces donaron estos frasquitos y la doctora lo que hizo es extraer este líquido con jeringa y lo colocó en unos pocillos de ELISA. ¿Han visto esos pocillos de ELISA? Entonces inoculó acá, en todos los pocillos. Y diario miraba con microscopio invertido si había un cambio. Entonces empezaron a crecer unas colonias. Si había un crecimiento de estas cintas blancas al microscopio, entonces ya era beca positiva. Entonces por eso se llama método de observación directa. Pero no solamente eso,
También se agrega algunos antibióticos de rifampicina y otros de isoniazida. Y con eso se puede ver, además, si es resistente a rifa o ISO. ¿En cuánto tiempo se hace todo esto? En promedio 7 días, máximo por ahí 14 días. Y nos dice que es resistente a rifa o ISO. Hay otro